Seguimos adelante en Tele Buen Día. Es muy grato recibir al estimado senador del Partido Nacional, Eber da Rosa. Buen día, senador, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bárbaro. Un apunte de allá del Pago, de Tacuarembó, en atención a que cobró una relevancia nacional la circunstancia de Urupanel. Y allí, bueno, la angustia natural de los trabajadores, pero el impacto además sobre la economía local. Es verdad. Es verdad porque es una empresa que estaba trabajando con alrededor de 450 trabajadores y que estaba produciendo un nivel importante de madera procesada, fundamentalmente de contrachapados y de paneles, que se interrumpió bruscamente cuando una empresa ecuatoriana que se había hecho cargo de la empresa, bueno, se retiró, cerró las puertas. Eso trae todo un problema, una zozobra muy grande. Yo ayer miraba, digo, creo que es un hecho grato y que todos los uruguayos tenemos que celebrar la inauguración de la planta de Montes del Plata, una inversión de 2.500 millones de dólares que sin duda va a generar trabajo y va a activar a toda una zona en el litoral del país, en el departamento de Colonia. Pero por otro lado, miraba la contracara de eso, es la situación de Urupanel, una empresa donde 400 trabajadores fueron a seguro de paro. Claro, pero el factor sorpresa allí también fue algo inquietante, o sea, nadie se la veía venir. En general, nadie fue bastante sorpresivo porque tampoco se produjeron ni quedaron demasiados atrasos. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, una empresa que viene pagándole cada vez con más atraso a los trabajadores, empieza a incumplir con las obligaciones tributarias, etcétera, uno empieza a ver que la cosa no. Pero sin embargo, en este caso no fue así. ¿Y la situación hoy cuál es, da Rosa, allí? La situación hoy es que la empresa está paralizada y naturalmente se está a la espera de una negociación ante la aparición de eventuales interesados en hacer una inversión. Esto se arregla con una inversión importante de quien venga interesado. Se arregla con plata. Se arregla con plata. Y allí ahora, hay dos perspectivas muy importantes que hacen que uno sea moderadamente optimista en este tema. Por un lado, que tenemos una situación en que la madera, después de haber pasado en el mercado internacional una etapa muy crítica de muy bajos valores a raíz de la crisis de la construcción, fundamentalmente en Estados Unidos, 2008, 2009, la madera ha venido levantando la cotización a nivel internacional. Eso es una buena perspectiva para una inversión. Y la otra es de que la cantidad de madera plantada, la cantidad de árboles, la masa forestal que existe en todo el norte, entre Tacuarembó y Rivera, supera largamente la capacidad instalada hoy de industrialización. De manera que la abundancia de materia prima también está asegurada. Es decir, y existe una fábrica que está instalada. De manera que hay dos o tres factores que nos hacen pensar que esta situación se arreglará en la medida en que un nuevo inversor aparezca interesado en darle un nuevo empuje, una nueva, probablemente tenga que hacer algunas readecuaciones y alguna inversión, fundamentalmente de la caldera, que tuvo un problema, un incendio en octubre del año pasado, que fue también un factor que influyó en este tema. Pero, en fin, todos deseamos y queremos que esto se arregle a la mayor brevedad posible. Se menciona el origen de los eventuales fondos que podrían ser brasileños o finlandeses, también se ha señalado esa eventualidad y se le asigna en ese sentido un rol estratégico la visita del presidente Mujica a Finlandia. ¿Le consta eso? Sí, se habla de un inversor finlandés, se habla de un inversor brasilero, se habla también de inversores uruguayos que estarían interesados, de manera que estas cosas siempre se manejan con la reserva propia del mundo de los negocios. Bueno, está bien. De manera que esperemos que las cosas encuentren su cauce, por lo menos todos queremos en ese sentido ver con optimismo el tema. Hace pocos días hubo una marcha de los trabajadores y los comerciantes proveedores, porque aquí no solamente los trabajadores son afectados, está aquello de la cadena, ¿no? Todos los comercios proveedores están siendo fuertemente afectados. Pero en fin, esperemos en que las cosas se encarrilen, ¿no? Por la positiva. Por la positiva. ¿Se siente cómodo con el eslogan de campaña o lo acota demasiado? Sí. Mire, yo siempre he sostenido, y lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, lo sostuve dentro de mi sector y dentro del partido, de que la forma de enfrentar una instancia, el perfil del partido,
frente a un gobierno que ha tenido las circunstancias favorables que ha tenido desde el punto de vista de la coyuntura de mercados a nivel internacional. Ya no hablemos de la coyuntura económica, porque enseguida se va a decir, se enfrentó la crisis de Estados Unidos, de Europa, 2008, 2009, 2010. No hablemos de coyuntura económica, hablemos sí de mercados. Ha habido una apertura de mercados, posibilidades de mercados que no existían antes. Fundamentalmente la emergencia de Asia y el interés de China por esta parte del mundo. Son factores que han influido decididamente para que nuestros commodities, nuestras materias primas valgan, y además no solo valgan, sino que se coloquen con fluidez, que ese es un gran problema en la historia del Uruguay. Si uno va para atrás, se va a acordar de épocas en que una oveja valía menos que una gallina en una feria, claro, y eso era motivado porque no había mercado. Hoy el país felizmente tiene mercados, tiene fluidez de mercados, y eso ha ayudado notoriamente a la economía. ¿Y cómo encaja este razonamiento en esa pregunta de la positiva? O sea, entonces, lo que siempre he sostenido es que frente a esa perspectiva es muy difícil perfilar a un partido en una actitud solamente de crítica, en una actitud solamente de ataques, porque además la gente está bastante cansada de eso. Uno percibe, hablando con la gente, esa es una de las ventajas que tiene a veces la política departamental, que uno habla más mano a mano con la gente, sí, pero uno percibe a nivel micro lo que después son tendencias a nivel macro de la sociedad, en los que la gente por lo general dice estamos cansados de ataques entre los políticos y lo que queremos es, en definitiva, que perfilen soluciones o busquen caminos para determinados problemas que tenemos dentro de la sociedad y que queremos solucionar, y frente a los cuales el Frente había aparecido en el 2004 como una gran carta de esperanza, de expectativa y de portador de soluciones alternativas que iban a enfocar problemas como la educación, determinados temas en la vida, procesos de descentralización, etcétera, en la vida del país, que en realidad no han colmado hoy las expectativas de la gente, y eso es lo que está mostrando, el resultado de las encuestas. Y la última, de la que voy a comentar, si le parece, más adelante. Ahora, ¿le parece que, por ejemplo, debería haberse decodificado mejor esa señal o esa sugerencia suya a que en la interna hubiera una actitud más por la positiva? ¿Hubo un giro, un cambio allí de estrategia que les perjudicó a Alianza Nacional? Yo creo que hubo una estrategia bien llevada de parte de la calle Pou en la campaña, y eso naturalmente le dio resultados. Creo que eso, junto con esa imagen de renovación, de cosa nueva, le permitió un perfil interesante, atractivo para mucha gente, que determinó que hubiera una corriente a nivel nacional claramente favorable a su tendencia dentro del partido. ¿Y hoy están encolumnados detrás de esa candidatura? Sí, yo recuerdo haber dicho en este programa, en otras oportunidades, que la forma en que un partido tiene que solucionar su presentación electoral es tratando de cerrar el globo, claro, es decir, una solución que sea lo más globalizadora posible adentro del partido. Y no hay mejor solución que una fórmula que está integrada por los dos candidatos que disputaron la candidatura. De manera que si el que ganó es el candidato a presidente y el que perdió el candidato a vicepresidente, me parece que es una forma interesante y bien inteligente de resolver esa interna del partido, que no siempre es fácil, claro, porque siempre quedan algunas heridas y algunas rispideces propias de la disputa de una interna. El 15 se presentan los 500 técnicos, el programa. Allí usted entiende que se contempló aquella postura, el reclamo de Jorge Larrañaga para que se tuvieran muy en cuenta temas de prioridad para Alianza Nacional, la descentralización, por ejemplo. Sí, por lo que yo he leído y he mirado del programa, hay muchos de esos puntos que están contemplados. Es decir, hubo una comisión, un equipo técnico que trabajó con gente que representó, técnicos que trabajaron con la calle Pou en la interna y técnicos que trabajaron con Larrañaga, perfilando
digamos, las bases del programa, donde en la mayoría de los puntos habían coincidencias ya antes de la interna, pero sí ajustar algunos detalles y algunos puntos donde todavía habían algunas diferencias y fundamentalmente poner el énfasis en algunos temas donde nosotros siempre hemos hecho mucho énfasis en el tema de la descentralización, Claro. por ejemplo, no como una mera retórica, sino como una verdadera forma de encarar un proceso de reforma del Estado que en este país se habla de él y se lo proclama La desde madre de hace todas las reformas, 20 años. sí. Vázquez dijo una vez, es la madre de todas las reformas, pero resulta que termina el periodo electoral y no ha pasado nada. Bueno. Y eso es por los poderosos intereses políticos, corporativos, etcétera, que existen en Montevideo. No hay otra forma en el Uruguay de introducir algunas reformas al Estado y de desburocratizar el país, sino es precisamente con una mayor participación de los gobiernos departamentales en muchos temas que tienen que ver con la salud, la educación, la vivienda, etcétera. En la vida ¿El del presidente país. Mujica comenzó a transitar ese camino desde su punto de vista? Yo creo que el presidente Mujica deja como digamos, saldo al fin de su gobierno el de haber sido, y eso lo reconozco yo que soy un legislador de la oposición, pertenezco al Partido Nacional, deja un saldo interesante en cuanto a la relación del presidente y del Poder Ejecutivo con los intendentes. Creo que ha sido el presidente de la República que mayor participación y mayor diálogo y mayor fluidez ha tenido con los intendentes No debería haber departamentales. retrocesos ahí en ese sentido. Creo, ojalá no haya retroceso, ojalá el presidente que venga mantenga esa misma política, porque creo que es un aspecto positivo incorporado a la cultura de gobierno en el país. El 15 habrá programa, entonces. Se le responderá de ese modo a Pedro Bordaberry, que les está cuestionando a los representantes del Partido Nacional que no cuentan todavía con un programa como sí lo tiene ya el Partido Colorado. ¿Cómo advierte estas reacciones últimas del candidato colorado? Y naturalmente, yo si estuviera en el lugar de Bordaberry, vienen las encuestas y veo en el lugar en que está el Partido Colorado, me pondría muy nervioso, y eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Creo que hay una actitud cada vez más agresiva en contra del Partido Nacional y de críticas permanentes hacia el doctor Lacalle Pou, que responden al hecho de que evidentemente se advierte que la cosa no va bien desde el punto de vista de la perspectiva de las encuestas. No está preparado, dice Bordaberry, respecto a Lacalle Pou y algunas otras consideraciones. También Lacalle Pou podría decir que Bordaberry no está preparado. Estas cosas son eminentemente subjetivas. Seguramente Bordaberry no puede decir otra cosa. Claro, Bordaberry exhibe de pronto la gestión pública que ha tenido en cargos trascendentes como ministerios. Allí, por ejemplo, ¿no habría un margen para entender que efectivamente allí puede contrastar? Eso es relativo porque la presencia de Bordaberry en los ministerios que ocupó fue bastante efímera. No fue tampoco una cuestión de que lleva una trayectoria de 10 años en cargos ejecutivos. Fue una duración de un periodo de un par de años en el gobierno de Valle. Y bueno, hay muchas propuestas y muchos planteos, pero también se habla mucho de esas cosas que son típicas de campaña electoral, hablar de aumentar los gastos y por otro lado, de bajar los impuestos. Y esas cosas la gente ya está de vuelta de ese tipo de promesas, ¿no? Promesa electoral meramente. Ever, dígame, el asunto es que esto se está procesando hoy, pero laudará en la eventualidad, seguramente ustedes lo esperan así, de un balotaje. Allí hay que acercar posiciones. ¿Ayuda a este tipo de circunstancias? El balotaje es una instancia en donde, en primer lugar, no es una cuestión de partido contra partido. Es decir, así como están planteadas las cosas, parecería que vamos a tener una especie de anticipo de balotaje en el mes de octubre entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, y vamos a tener el balotaje en el mes de noviembre. Y en el mes de noviembre creo que, como se ha dicho en reiteradas oportunidades, y con razón, no se trata de una cuestión de un partido contra otro partido, sino de un candidato con otro candidato. Claro, pero, y ahí los ciudadanos en general deciden las cosas a veces con cierta independencia de los partidos a los que pertenecen. Bueno, pero es fácil recrear... Nadie puede asegurar que, aunque el señor Bordaberry diga hay que votar tal cosa, todos los colorados voten eso. O aunque el señor Mieres diga hay que votar tal candidato, todos los
los independientes vayan a votar eso, o lo que digan los dirigentes de los partidos de izquierda que están fuera del Frente Amplio, que también hoy están marcando en las encuestas, con algunos porcentajes, vayan a tenerla. Ahí el ciudadano es bastante independiente. Bien. ¿Usted toma distancia de ese concepto del Uruguay de las dos mitades, digamos, esa eventualidad de que haya un sector conservador y otro progresista? Yo creo que existe, sí, un Uruguay de dos mitades. En lo que discrepo es en cuanto a que se crea que es un Uruguay de dos mitades que responde a directivas, sino que llega el momento del balotaje y el ciudadano vota con bastante independencia respecto de la disciplina partidaria. Bien, volviendo un minuto atrás, uno podría recrear la reunión entre la calle Pou, si efectivamente se confirma esto que dicen las encuestas, y Bordaberry para decir, bueno, ahora tenemos que ir juntos. ¿Cómo vas a resolver aquel asunto que decías respecto a que no estaba preparado? Bueno, parecería, es el tipo de situaciones que yo creo, por eso digo que me parece que la situación en las encuestas es lo que hace que Bordaberry esté en esa actitud, porque de lo contrario, creo que Bordaberry debería ser mucho más prudente en el sentido de entender que después viene el balotaje y por tanto cuidado porque después puede caer en contradicciones muy, muy severas, ¿no? Es decir, pero claro, uno entiende que está pensando en octubre, no está pensando en noviembre. Bien, Da Rosa, hubo una actitud reactiva fuerte y seguramente para muchos muy desagradable respecto a las declaraciones de Susana Sienra de Ferreira, cuando dice que es blanca como hueso de bagual, pero le tiene admiración y confianza a Tabaré Vázquez. Las reacciones en las redes sociales fueron espantosas, a tal punto que hubo de salir Tabaré Vázquez a señalar que le mandará una carta de su puño y letra para solidarizarse con esta circunstancia. Y eso parece ser parte de una interna del Partido Nacional. Yo, en primer lugar, tengo un profundo respeto por tratarse de quien se trata, es la viuda de Wilson Ferreira Lunate. Ahora, hay que diferenciar lo que es el papel del dirigente o del militante político en una campaña electoral de lo que es el papel de una ciudadana, de una persona que con libertad de criterio dice lo que siente o lo que su corazón le dicta. A mí me parece que no veo misterio en que ella diga que es blanca como hueso de bagual, porque está diciendo que es blanca, y que tiene cierta admiración o respeto por la figura de Vázquez, porque ella no está en la lucha política, no está en el terreno de la disputa electoral, claro, sino que lo hace como una ciudadana que con todo derecho ¿cómo observa las emite un punto de vista. ¿Y las reacciones? Me parece que las reacciones a veces son exageradas en este tema y a veces la misma campaña electoral vuelve a la gente fanática y enardece a la gente y hace que la gente pierda la razón. Es decir, yo en ningún momento pierdo la perspectiva de lo que es la figura de la viuda de Wilson Ferreira y de una persona que hay que reconocerle un enorme esfuerzo también por la democracia, porque no hay que olvidar que fue quien acompañó a Wilson en esos años tan duros del exilio, claro, y que fue su compañera y su sostén durante esos años. De manera que lo tomo con respeto. Nada más que considero que no es el mismo punto de vista con el cual, con la libertad que ella puede opinar hoy como una ciudadana, que quien está en la tarea de la militancia o de la lucha partidaria enfrascado en una campaña electoral. Está bien. Volviendo brevemente sobre aspectos vinculados a la candidatura de Pedro Bordaberry, les reclama a los blancos o al Partido Nacional más compromiso con esto, decía la baja. En ese caso, ¿ustedes como Alianza Nacional también tomarán distancia? No, nosotros tomamos una actitud prudente en este sentido y yo a mucha gente que me ha preguntado sobre el tema de la baja de la imputabilidad, les he dicho, mirá, yo te puedo dar mi opinión más como abogado que como político, porque me parece que los ciudadanos no son, aquí no estamos en regimientos, ¿no? Donde hay un capitán que da la orden y todo el mundo a votar tal cosa, todo el mundo a votar por sí o todo el mundo a votar por no. Me parece que el referéndum es intrínsecamente una instancia en la que el ciudadano libremente va y vota lo que le parece más conveniente. Y yo le he dicho, yo como abogado creo que el aporte de la baja en la imputabilidad es casi nulo. Lo dije hace pocos días en una reunión, creo que fue en Rivera, que le decía el otro día a un grupo de amigos, es como decir poner en la Constitución una norma hoy que diga se autorizará, se permitirá la causal de riñas y disputas como causal de divorcio.
Y entonces usted me va a decir, ¿y para qué lo va a poner la Constitución, en la Constitución si eso ya está vigente en la ley? La legislación está. Tenemos un código penal que fue aprobado, un código de la niñez y de la adolescencia, que fue aprobado en el gobierno del doctor Valle, que dispone que un menor es responsable e imputable a partir de los 13 años, en donde por la comisión de determinados delitos graves debe ser internado, un juez puede privarle de su libertad e internarlo en un establecimiento. En lo que tenemos sí que avanzar y mejorar es en cuanto a la capacidad de esos centros para que actúen realmente como centros de rehabilitación. Eso sí, en ese punto hay que trabajar fuertemente y creo que el próximo gobierno, cualquiera sea el pelo político que tenga, tendrá que seguir trabajando en ese sentido. Ahora, pensar que vamos a corregir problemas tan graves como el de la delincuencia con una reforma de la Constitución, bueno, el que crea que eso se arregla con una norma constitucional, que la vote. Bueno, yo no me voy a oponer tampoco a que la vote, pero sinceramente, personalmente, claro, no creo que arregle mucho el problema. Bueno, hablando de cuestiones legislativas y que tienen que ver con la justicia, lo que sí fue histórico fue este nuevo Código del Proceso Penal. Y allí usted estuvo protagonizando primero la postura blanca, la postura del Partido Nacional, en un cambio, coincide, es un cambio revolucionario, ese sí. Sí, es un cambio muy importante en la vida. Primero, es una tendencia que se ha dado en todos los países. Todos los países en América Latina han ayornado sus códigos de proceso, haciendo que los procesos sean más ágiles, sean más dinámicos, sean orales, sean públicos, y el juez esté más cerca de los hechos y de las partes, cosa que se fue perdiendo en el Código del Proceso Penal que tenemos nosotros, que es de 1981, porque el proceso es, al decir del maestro Couture, desesperadamente escrito. Eso hace que el proceso sea tremendamente lento, que generalmente se dicta un auto de procesamiento, que un auto de procesamiento es nada más que el inicio de un proceso. Después, si la persona es condenada o es absuelta, a nadie interesa, a nadie le importa, ni sale en ningún medio de prensa, ni trasciende por ningún lado. Porque simplemente se toma en el Uruguay el procesamiento como una condena. Lo procesaron, lo condenaron, y no es lo mismo. Claro. Entonces, fíjese que hay situaciones donde entre el auto de procesamiento y la sentencia de condena hay distancias a veces de 3, 4 años. Hay gente que, hay un trabajo hecho creo que en el 2010 o 2009, sí, el alto nivel de personas procesados pero sin condena. Exactamente, que le da que prácticamente un 40% de quienes están privados de su libertad están sin condena. Y después se encuentra con un porcentaje de gente que era inocente, que, seguro, o que es condenado, pero ya está en libertad, porque ya cumplió la pena y ya fue liberado mediante la libertad provisional, la excarcelación provisional, obtiene la libertad. Entonces, cuando lo condenan, resulta que esa persona ya está en libertad. El nuevo código cambia eso, Eber, y lo hace más rápido, concentra más el proceso, que se va a desarrollar más por audiencias, y eso permite que en muchos casos, en delitos flagrantes, hurtos, rapiñas, violación, homicidios, lesiones, etcétera, situaciones de delitos flagrantes o en casos que existe semiplena prueba, pero donde la prueba se reúne rápidamente, se ordena rápidamente, el juez puede dictar sentencia en cuestión de horas. Y eso es un paso muy importante. Está bien, se le da mucho más relieve al fiscal, a la figura del fiscal. El que pasa a dirigir todo el proceso de investigación es el fiscal. Es decir, todo el trabajo que hace la policía y las autoridades, los peritos y los trabajos técnicos en la investigación de un delito, en lugar de ser dirigido, supervisado por el juez, como es ahora, pasa a ser dirigido y supervisado por el fiscal. Se le da más libertad al juez, digamos. Para el juez queda para dictar sentencia. La víctima también asume como un rol protagónico más potente. Se le reconocen a la víctima ciertos derechos importantes, primero de ser notificado de las instancias del proceso, de poder participar en la audiencia, de poder aportar prueba en los casos en que se entienda que la prueba que reunió el fiscal es insuficiente para condenar a alguien. Puede la víctima participar y aportar esos elementos de prueba que están faltando. Son elementos que son innovadores, sin duda alguna, pero que permiten que el Código Procesal Uruguayo en materia penal, pase a ser una legislación moderna, acorde con lo que ha pasado en casi todos los países de la región. Casi que somos el único país en América Latina donde todavía
todavía seguimos con un proceso penal predominantemente escrito, como es el actual. Exactamente. Bueno, muchas gracias por estos minutos valiosos, como siempre. Está ocupando el primer lugar en la suplencia del senador Jorge Larrañaga en la lista que ya confeccionó Alianza Nacional. Pero usted va por la Yo no he intendencia. participado del tema, No es más, sí. yo en su momento planteé incluso que no aspiraba a Sí. que se me dejara fuera de la lista, porque voy a ser candidato a la intendencia en Tacuarembó, y bueno, planteé que quien ha sido el intendente en Tacuarembó, que ha ocupado 2 veces ya la intendencia, ha sido un exitoso intendente, fuera quien ocupara ese lugar. Pero bueno, las instancias partidarias y el propio Esquerra, que no ha manifestado mucho interés por continuar la vida política, determinaron esa situación. Muchas gracias. El senador Eber Darros estuvo con nosotros del Partido Nacional. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Teleguandía.